desde la defensa pública, ¿qué es lo que se espera de nuestra justicia hoy? Escuchar, expresar esa frase que tan bien nos hace en todos los instantes de nuestra vida, pero particularmente en momentos difíciles. Ese cuenta conmigo, como sé que ustedes y yo puedo contar con ustedes. Aprender, les decía, a comprendernos en el verdadero sentido de la expresión, de captar el sentido de lo que se espera del Poder Judicial, para luego poder interpretar haciendo inteligible para mí misma, desde esa escucha activa de jueza y de abogado que debo hacer hoy, interpretando y tratando de comprender a través de las voces de ustedes lo que la ciudadanía espera, exige legítimamente del Poder Judicial hoy. Y particularmente con la mirada en el Ministerio Público de la Defensa, ese Ministerio Público sagrado que llevo en mi corazón, porque voy a confesar algo, desde el seno materno yo aprendí a amar la profesión de abogada. Y luego tuve la oportunidad de elegirla. Y luego transitarla. Y desde ese lugar, lo que nunca dije, y hoy lo voy a decir, es que mi sueño, cuando estudiaba abogacía, y luego al obtener el título, era ser, en ese entonces se decía defensora oficial. Este era mi sueño. Ese sueño que no pude lograr, pero que ejercí activamente la docencia durante 12 años antes de acceder a la judicatura. Pero mi sueño, esa asignatura pendiente que nunca se pudo realizar, era ser abogada, abogada defensora oficial. Era ser parte del Ministerio Público Fiscal. Y desde este lugar, con suma humildad, con esta emoción que siento, luchar, abogar especialmente por aquellos sectores de la ciudadanía que más necesitan de nosotros y nosotras hoy. Y a través de ustedes, con vocación de servicio, con compromiso, sin claudicar, con la prudencia, con la austeridad que los caracteriza y que las caracteriza, honrando esa función y esa misión y esa vocación, abogar por esas voces que desde el silencio nos increpan y hoy decía, nos exigen. Cuando en una sociedad ponemos la mirada, y esto les pido y con ello concluyo. Cuando una sociedad pone una mirada, y lo digo como parte de esta sociedad, y fundamentalmente lo digo desde una perspectiva sociológica y política. Cuando una sociedad pone especialmente la mirada en la investigación y en la acusación de las personas, y no pone esa sociedad, y especialmente desde las autoridades constituidas responsables, la mirada en el rol de la defensa y de la defensa pública, esa sociedad tiene, entonces, a no dudarlo, rasgos autoritarios que debe revisar. Entonces voy a pedirles, con prudencia, con humildad y sin cansar, que no se cansen de abogar por más tutela judicial
efectiva en todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias, confío en que así va a ser y algún día, en otro lugar, quizás vuelva a abogar junto a ustedes. Desde mi corazón, gracias otra vez. Muchas gracias, doctora Grillo. Y a continuación escucharemos las palabras de la defensora general, doctora Alicia Beatriz Alcalá. La escuchamos, doctora. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco profundamente a la doctora Grillo su compañía y sus palabras, porque sabemos todos positivamente que sus palabras surgen de su corazón, que son absolutamente sinceras y puedo dar fe de ello. Muchísimas gracias, Chabela, porque nos impulsa, como vos decís, a continuar trabajando. La verdad que es una tarde de inmensa alegría de poder encontrarnos todas y todos, al menos virtualmente, después de 2 años. Teníamos que haber hecho las jornadas en General San Martín, pero aún no están dadas las condiciones para que podamos hacerlo en forma personal. Ojalá el año que viene podamos ir todos para allá. La pandemia nos cambió la vida y uno de los aspectos que más cambió es el laboral. De repente, de un día para otro, nos encontramos que constituíamos grupos de riesgo o no, que teníamos que estar aislados por ser contactos estrechos o por haber contraído el virus. Teníamos que trabajar en trabajo presencial o remoto. Lentamente estamos saliendo de esta realidad. El rendimiento de nuestro trabajo, para decir verdad, no fue lo mismo, porque no estábamos acostumbrados y tampoco teníamos los elementos que necesitábamos. Esto, por supuesto, recrudeció en la atención de las personas que asistimos. Pero desde la Defensoría General se dio siempre libertad a todos los jefes de oficinas y jefas para que organicen sus grupos, sus equipos de trabajo dentro de la normativa sanitaria vigente en cada periodo, pero que cada defensor o defensora, asesor o asesora organizara su grupo, porque él mejor que nadie o ella mejor que nadie conoce las necesidades de su equipo y de la gente que atiende. Continuamos enfrentando muchos problemas para poder conectarnos a Internet. Sobre todo, hay gente, la mayoría de la gente que nosotros atendemos están atravesando o del otro lado de la brecha digital, que es muy grave en algunos lugares. Ni hablar del impenetrable, pero acá nomás en Resistencia, en las zonas más alejadas, muchísimas familias no tienen celulares, no tienen teléfono, no tienen computadoras. De allí que intentamos en lo más posible y cuando se podía y ahora que se puede, el trabajo presencial, que creo que una de las consecuencias de esta pandemia es la valoración del contacto personal, de poder estar con la gente que asistimos. Y no quiero dejar pasar y agradecerles lo que han puesto de sí, no solo del trabajo, sino de su propio peculio para poder trabajar. Pese a todo esto, nos hemos mantenido firmes y hemos llevado a cabo nuestras funciones lo mejor posible. De allí que resulta sumamente importante que sigamos respetando los protocolos sanitarios vigentes e intentando lo más posible la atención presencial.
Solo a manera de síntesis, voy a recordar que durante estos 2 años hemos publicado las guías de acceso a justicia y a la justicia de los pueblos indígenas, realizadas con la Cátedra B de Filosofía de Derecho de la UNE. Estamos a punto de lanzar el recursero de salud mental y derechos humanos en forma digital, que fue el resultado de la capacitación que hicimos de mayo a agosto para cada municipio de la provincia. Esto fue una actividad realmente que llevó mucho esfuerzo, pero nos dio muchas satisfacciones. La primera vez que pudimos llegar digitalmente a todos los municipios de la provincia. Estamos a punto también, ya está en galera, de publicar los cuadernos de la Defensa Pública del Chaco sobre derecho penal, bajo la dirección de Gisela Gauna Wirs, y en la que han colaborado muchos de los que están aquí presentes. Finalmente hemos podido abrir las Defensorías 8 y 9, civiles de resistencia, con muchísimos obstáculos que todavía no hemos superado del todo, pero seguimos luchando para que nuestras compañeras, las defensoras 8 y 9, tengan los equipos de trabajo que necesitan. Seguimos participando muchos en las mesas intersectoriales e interpoderes sobre distintas problemáticas. Seguimos con la capacitación continua, permanente, interna y externa. Debo destacar el trabajo que hace Gisela con el programa de la Defensoría Itinerante, recorriendo hasta ahora el impenetrable, la 4ª y la 5ª circunscripción judicial, en compañía de su equipo y de los defensores oficiales civiles de esos lugares, atendiendo las necesidades de las comunidades indígenas en forma individual y comunitaria. Quiero también destacar la creación en cumplimiento de la resolución de la OEA del 2018 del registro de tratos crueles, inhumanos y degradantes a cargo de la Defensa Pública del Chaco y el Observatorio del Sistema Penal del Chaco. Las permanentes visitas a los lugares de detención, los habeas corpus y los amparos presentados por ustedes y por el órgano de revisión de salud mental. Respecto a este último, quiero destacar los constantes monitoreos en clínicas privadas y hospitales públicos. Estos monitoreos no solo permiten descubrir las situaciones edilicias, sino la situación de tantas personas internadas hace muchos años sin que la justicia hayamos tenido contacto con ellos o que haya tenido muy poco contacto. En la parte penal quiero destacar el trabajo llevado adelante por Gisela y los defensores penales para conformar los consejos de delegados de los distintos pabellones de la alcaldía y del complejo 2 de Saespeña. Esto es muy importante porque ha colaborado en bajar los decibeles de agresión entre los internos y para con el servicio penitenciario. Los delegados pueden comunicarse ahora con las autoridades judiciales que lo requieran y también con el servicio penitenciario. Me enorgullece destacar que mi compañera Gisela ha sido designada defensora interamericana por la IDEF, representando nuestro país. Es la segunda vez que el Chaco se ve distinguido con ello. La primera vez decayó en Lorena Padován.
En este momento quiero agradecer la colaboración prestada por el presidente del Tribunal Electoral, el doctor Toledo, a través de la doctora Centurión Yedro, secretaria del Tribunal Electoral de la provincia, en relación a la campaña nacional por el derecho al voto de las personas con discapacidad que llevó adelante el órgano de revisión de salud mental. Agradezco, doctora Centurión Yedro, su predisposición y humanidad para tratar este tema. Así también quiero agradecer a la señora Aura González Cárdenas de Rendina. Quiero contarles que ha donado, en cumplimiento de la palabra de su esposo, del doctor Alfredo Rendina, todos los libros que tenía sobre derecho penal. Les cuento que vamos a crear la biblioteca del Ministerio Público de la Defensa que llevará su nombre, doctor Alfredo Rendina. Así que les digo a todos, a los que quieran donar libros de cualquier rama del derecho, vamos a recepcionarlos con mucho cariño. Y en este sentido también quiero agradecer al doctor Toledo por la colaboración prestada por el equipo de la Biblioteca Jurídica Vélez Sarsfield, que ha clasificado todos los libros del doctor Rendina. Y deseo mencionar y sobresaltar el trabajo de investigación sobre la historia de la defensa pública en el Chaco, llevado a cabo por la bibliotecaria Mónica Torres, asistida por la señora Luisa Guzmán. Al fin tenemos, y vamos a ver cómo lo materializamos, contar con nuestra historia, que es tan importante para ver cómo hemos avanzado y también para saber los desafíos a los cuales tenemos que enfrentarnos. Quiero agradecer inmensamente al Centro de Estudios Judiciales. Realmente son un soporte permanente para todas las actividades que llevamos a cabo con respeto, con dedicación y con profesionalismo. Seguramente hay un montón de otras actividades, pero por razón de tiempo no puedo ahora mencionar. Para finalizar, los y las insto a redoblar esfuerzos, a cuestionarnos permanente y diariamente sobre nuestras prácticas, a no estar inermes frente a las problemáticas que enfrentamos día a día. Resulta esencial promover la cercanía de la defensa con las necesidades de los usuarios, que en numerosas ocasiones se ven impedidos de acudir a las oficinas públicas, siendo nosotros las únicas llaves para acceder a justicia. No olvidemos nunca que más allá de ejercer la defensa técnica, somos primordialmente defensores de derechos humanos. Finalmente, con estas palabras, dejo inauguradas estas quintas jornadas de la defensa pública del Chaco. Muchas gracias a todas y todos por estar. Muchas gracias, doctora Alcalá. Cabe destacar que también se encuentran conectados en esta sala la Defensora General Adjunta, doctora Gisela Natalia Gauna Wirs, y el Procurador Adjunto Miguel Fonteina. A continuación, escucharemos breves palabras en homenaje a funcionarias y funcionarios que se desempeñaron en el Ministerio Público de la Defensa y se jubilaron durante los años 2020 y 2021. Para la doctora Estela Derca, defensora oficial civil número 4 de la segunda circunscripción judicial, dirigirá unas palabras la doctora Vanessa Sachsman, asesora de niños, niñas
y Adolescentes número 1 de Sáenz Peña. Buenas tardes, estimada Estela, en mi nombre y de todos los integrantes de la defensa, queremos celebrar por tu merecida jubilación. Han sido muchos años compartidos, cargados de anécdotas, y esperamos que el balance sea altamente positivo. Que hayan quedado grabados gratos recuerdos de tu paso por la Defensoría. La doctora Lerca se desempeñó como secretaria relatora del Juzgado Civil y Comercial número 2 y posteriormente integró por concurso el cargo de defensora oficial, en la que pudimos conocernos en esta hermosa función. De carácter firme, pero a la vez con gran contracción al trabajo, responsable en sus labores, con elevado sentido común y practicidad en su desarrollo. A primera hora de la mañana, con mate de por medio, nos solíamos juntar para compartir experiencias o debatir algún caso con los nuevos paradigmas que enfrenta la defensa pública. Tu ferviente práctica de la fe católica nos guía a seguir caminando por un mañana mejor. Hoy te acompañan tu esposo, tus hijos, Guillermo, Federico, Sabina, profesionales todos. Sabemos que son tu sostén y tu esperanza. Que esta nueva etapa te encuentre llena de salud y alegría, y que puedas olvidar horarios, responsabilidades, casos delicados, complejos, y disfrutar del tiempo libre con tus amigos, con tu familia. Desde aquí te damos las gracias por tu trabajo, por tu entrega, por tu implicación, y te deseamos una muy feliz vida. Muchísimas gracias, doctora Sachman. No solo fue una excelente colega, sino una bella persona, donde por supuesto tuvimos nuestras diferencias de criterio por su propia juventud. Le llevo más de 10 años y mis antecedentes en la justicia, fui muchos años secretaria civil y tenía ya otra formación, ¿no es cierto? Me costó adaptarme a mi nueva función, pero disfruté mucho porque aprendí al lado de usted, y la verdad que puedo decir que fue mi culminación trabajar bajo la dirección de la doctora Alcalá, Alicia Alcalá, que la conocí siendo asesora, una bella persona y que nos dio, como ella lo dijo al inicio de la charla, mucha libertad de movimiento, nos respetó y nos valoró. Tengo que decir que terminé mis días como defensora acompañada de un muy buena, un personal maravilloso, muy buenos compañeros de trabajo, también muy aplicados, muy dóciles, y me hicieron fácil mi tarea. Y yo, como siempre digo, gracias a mi Jesucito que me guía, puedo decir que terminé y pude hacer lo que tanto me gustaba. Traté de ayudar a la gente, que para mí eso es básico, más allá de la aplicación del derecho. Muchas gracias por este homenaje, y de todo corazón lo mejor, y ojalá siga creciendo la defensa pública como se viene perfilando. Buenas tardes. Bien. Para el doctor Héctor Armando Fedeli, defensor público penal número 15 de Resistencia, dirigirá unas palabras la doctora Patricia Alexich, defensora oficial penal número 13 de Resistencia. Bueno. Ahora sí, buenas tardes a todas y a todos. Al doctor Héctor Armando Fedeli, más conocido entre nosotros como el Cookie Fedeli. Me enorgullece personalmente haber conocido al doctor Fedeli hace muchísimos años, cuando todavía era secretario del Juzgado del Menor de Edad. Fue un largo camino que recorrió con tristezas, con alegrías, con justicias e injusticias. Un profesional que empezó en la carrera judicial cosiendo expedientes.
aprovechando la oportunidad que vi que estaba el doctor Fontaine, recuerdo que incluso él contaba que con Miguel cosíamos los expedientes, lo recuerdo. El doctor Fedeli es una persona de la cual me llevo su gran compañerismo, su humanidad, y detrás de esa persona que muchas veces parecía seria y hasta muchas veces también malhumorada, se esconde una persona con muchísima sensibilidad. Sensibilidad sobre todo con aquellas personas que requieren de nuestra asistencia, no solamente en la parte técnica, jurídica, y esto doy fe, sino en la parte de la escucha. Una persona que no le gustaba delegar funciones en otros. Mañana a la tarde, el doctor Fedeli, uno lo encontraba en su oficina, siempre estaba ahí para alguna palabra, algún consejo. En este tiempo doy gracias y agradezco infinitamente cada minuto de su tiempo, de la paciencia, de los valores, de los cuales permanecerán seguramente en muchos de nuestros corazones. En nombre de todos mis compañeros y colegas también quiero expresar la gratitud, sobre todo por esta vocación y por el trabajo que fue desarrollando a lo largo de su camino en la carrera judicial, por permitirnos conocer a ese gran ser humano. Una palabra y un consejo que siempre lo recuerdo es que, charlando de nuestras charlas que teníamos, uno siempre se saca las dudas con otros profesionales de las cuestiones básicas que todos tenemos en lo laboral. Y una vez él me dice, de todo lo que uno lee o lo que por ahí alguien te puede dar un consejo, hace lo que creas vos correcto. Que vos creas correcto en el caso, eso es lo que hay que hacer. Y eso lo llevo realmente en el corazón porque hemos compartido muchos momentos, muchos años, hace muchísimos años, vuelvo a repetirlo, lo conocí hace muchos años, y la verdad que se extraña mucho la presencia del doctor Fedeli en la oficina porque tenía una forma muy particular de trabajar y es de aquellas personas con las cuales, por lo menos personalmente en lo que a mí me tocó, nos entendíamos con la mirada en los debates. Y eso la verdad que es algo que extraño mucho. Así que espero que en esta nueva etapa, realmente una etapa merecida por todo tu esmero y tu trabajo, la disfrutes realmente como corresponde, que la disfrutes con tu familia, con tus amigos, y también espero nuevamente volvernos a encontrar en algún debate para poder pelear en aquellas situaciones que estamos, que nos llaman a ser atendidas. Toda persona deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia, toda experiencia deja una huella. Vos, Héctor Fedeli, la dejaste en la Defensoría 15 y en todas aquellas personas que te queremos, sabes que te queremos mucho, sabemos que no te gustan mucho ni las despedidas, ni te gustan mucho las palabras, pero te quiero agradecer realmente por todo tu tiempo y por todo lo que has dejado en la defensa pública y en toda tu carrera judicial. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Alexich. Continuamos por la doctora Marta Beatriz Bermúdez de Kleinsinger, defensora oficial civil número 3 de Villa Ángela. Escucharemos palabras a cargo de la doctora Mariela Contreras, asesora de niñas, niños y adolescentes número 1 de Villa Ángela. Doctora Marta Bermúdez de Kleinsinger, a quien conocemos con querida Tuli. Me encomendaron la dura tarea, las palabras de despedida. Siempre me pregunté cómo se despide a una persona que fue durante mucho tiempo parte de mi diario andar. Son tantas las charlas que vienen a mi mente
tanto los momentos compartidos que siento una mezcla de sentimientos raros, emoción, tristeza, pero también felicidad por vos, por tu vida y por tus logros. Has entregado lo mejor al servicio de la justicia. Ingresaste en tiempos diferentes a los actuales, otras formas, otras herramientas de trabajo, y sin embargo, lograste superar todas las barreras con ese profesionalismo, esa humildad, esa empatía y don de buena gente que te caracteriza. Dejas huellas imborrables en quienes tenemos el honor de conocerte. Has entregado pedacito de tu corazón marcando un camino bondadoso, compartiendo conocimientos y experiencias, haciendo fácil lo difícil con palabras justas, el abrazo sincero y la solución correcta. Para ese bello equipo de trabajo que formaste en tu adorada Defensoría número 3, será difícil no verte, llamarte y escuchar ese acento tan particular que te caracteriza. Es único tu tono de voz. Soy consciente de que es solo una etapa de vida que termina, pero sentiré enormemente tu ausencia. La sentiremos todos, porque perdemos a una colega con valores increíbles, estudiosa, experta y enamorada de su trabajo. Hoy tu esposo, tus hijas y tu nieto, esa familia maravillosa que formaste se siente dichosa y afortunada de tenerte en casa, ya sin horarios que cumplir, haciendo todo aquello que te gusta, todo lo que te agrada y regalaste durante tantos años al servicio de la justicia. Te esperan momentos bellos, querida Tuli, de amor y de nuevos proyectos. Ve feliz, querida Tuli. Disfruta de tu tiempo, con la satisfacción de haber cumplido tu función a pleno, tu nobleza, tu entrega, tu compromiso con los más vulnerables. Serás un ejemplo a seguir. Yo me quedo aquí extrañándote y solamente te pido que me lleves siempre en un rinconcito de tu corazón, porque yo te llevaré siempre en el mío. Gracias por tanto, querida Defensora Oficial número 3. Te vamos a extrañar. Muchísimas gracias, doctora Contreras. Seguidamente, nombraremos a las empleadas jubiladas y empleados jubilados del Ministerio Público de la Defensa durante los años 2020 y 2021. Ellos son Aida Ramona Correa, de la Defensoría Barrial del barrio Huiraldes de Resistencia. Ramón Domingo Fernández, de la Defensoría número 13 de Resistencia. José Noguera, de la Defensoría Penal número 15 de Resistencia. Patricia Fabiana Núñez, de la Defensoría número 5 de Resistencia. Alicia Alcira Pérez, de la Defensoría número 7 de Resistencia. Patricia Noemí Piedrabuena, de la Defensoría número 3 de Resistencia. José Ramón Ramírez, de la Defensoría número 1 de Resistencia. Adriana Salas, de la Defensoría número 14 de Resistencia. De la tercera circunscripción judicial, Mónica Liliana Haas, Defensoría número 3 de Villa Ángela. De la quinta circunscripción judicial, Gladys Cándida Portels, Defensoría número 2 de General San Martín. Bien, muchísimas gracias a todos, a todas ellas y ellos.
A continuación, un momento especial de recordatorio a una querida compañera y dos queridos compañeros fallecidos en los años 2020 y 2021, que sin duda dejaron su huella en el servicio de la Defensoría. Cabe destacar que en este momento contamos con el acompañamiento de sus familiares. Señor Juan Cardoso, empleado de la Defensoría Oficial número 12 de la primera circunscripción judicial. Señora Mabel Duarte, ordenanza de la asesoría número 1 de la segunda circunscripción judicial. Señor Ramón Antonio Martínez, auxiliar técnico de la Defensoría número 10 de Resistencia. De esta manera, damos por finalizado el homenaje a funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados que se desempeñaron en el Ministerio Público de la Defensa y se acogieron a los beneficios de la jubilación. A continuación, iniciaremos las 5ª jornadas provinciales del Ministerio Público de la Defensa con la exposición de la doctora Luz María Pagano sobre el tema Defensa técnica y apoyos en internaciones y en los procesos de restricción de capacidad. Luz María Pagano es abogada por la UBA, especialista en Derecho de Familia por la UBA, ex defensora pública, curadora, Defensoría General de la Nación, miembro adscripto del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina, miembro honorario del Comité de Bioética del INCUCAI 2010-2017, integrante de la Red de Mujeres para la Justicia, docente de posgrado de la Facultad de Derecho, UBA, y de la Universidad Nacional del Sur, e invitada en distintos cursos de universidades nacionales. Autora de más de 135 publicaciones y capítulos de libros de salud mental, Derecho de Familia y Bioética. Coautora del libro Salud Mental en el Derecho de la Familia y de la adenda de actualización La Salud Mental desde la óptica de la Ley 26.657. Colaboradora permanente en la revista de Derecho de Familia de Aveledo Perrot y es disertante en diversas mesas redondas, jornadas y congresos sobre salud mental, discapacidad, bioética y violencia familiar. Ahora sí la escuchamos y bienvenida, doctora Pagano. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Y mi agradecimiento muy especial para la doctora Alicia Alcalá, porque para mí es un honor y un orgullo estar interviniendo en estas jornadas, justamente porque yo, que soy también una reciente jubilada, he formado parte del Ministerio Público de la Defensa por muchos años. Así que, obviamente, de las palabras que decía la doctora Grillo, también me siento muy compenetrada, porque creo que todos los que estamos en esta función sabemos que lo que tenemos que hacer es luchar por los derechos de los más vulnerables. Así que bueno, con este marco voy a arrancar, les voy a dar un panorama de todo lo que tiene que ver con el derecho de defensa desde la óptica de las internaciones involuntarias y de los procesos de restricción a la capacidad. Y para hacerlo un poquito más ameno, traje un PowerPoint. Así que lo voy a compartir con ustedes, que ya aprendí que se pone en compartir pantalla. Justo se me puso un cartel que no me permite poner presentación. A ver, mi ayudanta, si me puede abrir para que se vea completo. Doctora, tiene que apretar la copita de abajo. La copita que bien al final le va a aparecer una copita. ¿No la ve? No se ve, no porque está como bajada la... No sé cómo me dice, está compartiendo pantalla. Ahí está, a ver.
compartir pantalla, pero no, la copita no la veo. Bueno, saldrá así entonces, no sé. Bueno, lamento, perdonen, lo voy a hacer así porque no lo puedo agrandar. Ahí está, positivas, ahí está, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, después de este, no sé si a ustedes les pasa, pero claramente yo no soy una nativa digital, así que sufro con todas estas cuestiones de la informática. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que el acceso a la justicia, la defensa en juicio, lo tenemos en nuestro país desde el artículo 18 de la Constitución Nacional, distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que están enunciados en el artículo 75, inciso 22, que además tiene jerarquía constitucional. Yo ahí les he puesto algunos, simplemente esto es un mínimo marco teórico. Sí, por ahí me interesa, porque son cuestiones más novedosas, mencionar la Convención Interamericana de las Personas Mayores, que tiene su artículo específico sobre la temática, y las 100 reglas de Brasilia, respecto de aquellas personas, acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, que claramente todos los que nosotros defendemos desde la defensa pública, tienen algún tipo de vulnerabilidad cuando no es más que una, sino que a veces son varias. Así que en ese marco me interesa sí traer la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, porque usa una palabra que a mí me parece muy, muy importante, que es un derecho irrenunciable, es decir, todas las personas tenemos que poder ser defendidas, y en este marco es un deber que tiene, indelegable, que tiene el Estado, en este caso nuestro país, y que tiene que proporcionarlo. Después se verá si va a ser remunerado o no, habrá que ver determinadas cuestiones fácticas, pero en principio la persona tiene derecho a tener un abogado, y si él no lo designa, aparece el Estado obligado a proveérselo. En este marco, ya arrancando con las internaciones, hay un fallo que seguramente, por lo menos los que están en el área civil lo deben conocer, porque fue un leading case, el fallo Tufano, de una persona a la que... lo que traigo y que me resulta más interesante, porque para que el que quiera lo puede leer, es que todo arranca por una pelea de competencia entre un juzgado nacional de Capital Federal y un juzgado de la provincia de Buenos Aires, en donde lastimosamente ninguno de los dos quería intervenir. En ese marco, la persona queda sin defensa, queda sin abogado, y llega a la Corte Federal, y entonces una de las cosas, más allá de la cuestión de competencia, donde va a plantear la inmediatez que le va a corresponder intervenir al juez del lugar donde la persona está internada, pero lo que sí me interesa marcar es que la Corte va a decir, mientras discuten o mientras uno dice no me corresponde y te la paso a vos, mientras tanto la persona que está interviniendo tiene que seguir interviniendo, porque ha ocurrido, y no solamente en el caso de Tufano, ha ocurrido que mientras dos jueces de distinta jurisdicción discuten a ver a quién le corresponde asumir la competencia, la persona se queda sin defensa. Además de eso, otra de las cuestiones muy interesantes que tiene, reparen que el fallo es del 2005, es la enunciación que hacen de muchos de los principios de Naciones Unidas de la protección de las personas que tienen problemática de salud mental. Y fíjense que lo que tiene interesante es que en ese momento los principios de Naciones Unidas eran soft law, es decir, uno podía recurrir a ellos, pero desde utilizarlos como instrumento o herramienta de interpretación, que sabemos que ahora a partir de diciembre del 2010, con la Ley de Salud Mental, incorporan a los principios y forman parte integrante de la ley. Pero en ese momento utilizan a los principios, entre los que ustedes verán, está el respeto por la regla del debido proceso, el control por parte de los magistrados de las condiciones en que se desarrolla una internación cuando es involuntaria, la designación de un defensor, la posibilidad de apelarlo ante un tribunal superior, entre tantas y tantas otros
derechos que están consignados en los principios de Naciones Unidas y que la Corte los trae en el fallo de Tufano. Bien. ¿Qué es lo que nos va a decir el principio 18 de Naciones Unidas? Que el paciente tiene derecho a designar un defensor para que lo represente en su calidad de paciente en todo procedimiento de queja o apelación. Y además lo que va a decir es que si el paciente no puede designarlo, el Estado, acá aparece de nuevo, el Estado parte, tiene que poner a su disposición, y acá viene la primera salvedad, un defensor para que lo asista sin cargo, en tanto y en cuanto esa persona carezca de medios suficientes. Bien, simplemente remarco, puntualizo esto por todo lo que vamos a ver a continuación. El Código Civil y Comercial trae dos artículos, lo que tiene que ver con internaciones. El artículo 41 las va a denominar sin consentimiento. Se plantea que no es exactamente igual internación sin consentimiento que internación involuntaria, porque la realidad es que puede haber una internación involuntaria, pero que a pesar de ser involuntaria, la persona preste su consentimiento informado. Más allá de esta disquisición, lo cierto es que el artículo 41, que es internación involuntaria, remite a las reglas de la Ley de Salud Mental, pero a su vez enuncia y refuerza determinadas reglas generales. Y en lo que nosotros estamos viendo, el artículo 31, en el inciso D, va a establecer el deber de garantizar el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante la asistencia. Bien. Traigo esto de la clasificación porque he descubierto que todavía a veces hay errores de concepto. La Ley de Salud Mental trae dos grandes tipos de internación, que son las internaciones voluntarias y las internaciones involuntarias. Las internaciones voluntarias, la persona reconoce que tiene alguna problemática de salud mental, el equipo interdisciplinario va a evaluar y va a decir si esta persona tiene una situación que amerita ser internada, y como es voluntaria, es decir, la persona tiene criterio de internación, pero como es voluntaria, entonces ahí no hay obligación de designar, porque es la persona la que acepta ser internada, y además, así como ingresó en forma voluntaria, también se puede ir. Como vino, se va. Ahora, ¿qué ocurre? Hay dos situaciones que son transcurridos 60 días, y acá viene, por eso yo hablo de internaciones voluntarias prolongadas, porque no es que transcurren 60 días y automáticamente esa internación voluntaria se convierte en involuntaria. No. Transcurridos 60 días, la clínica, el hospital público, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del juez y del órgano de revisión, y entonces el juez va a ordenar una evaluación y acorde con el resultado, seguirá siendo una internación voluntaria o deberá ahí sí transformarse en involuntaria. Pero lo que me interesa remarcar es que no es automático, no es que porque transcurren 60 días automáticamente se convierte. Lo que sí, frente a el transcurso de esos 2 meses, y siempre en función de proteger y garantizar los derechos de esa persona, se le da intervención al juez, y el juez ahí va a ver, apoyado en el informe interdisciplinario, si está bien que continúe siendo voluntaria o no. Por el contrario, en las internaciones involuntarias, junto con esos criterios que son comunes a cualquier otra internación, aparecen el famoso riesgo cierto, inminente, para sí o para terceros. Es en estas internaciones involuntarias en las cuales sí va a necesitar un abogado, una defensa técnica. Además, ahora lo vamos a ver un poco, lo vamos a ampliar. El artículo 7 de la Ley de Salud Mental enuncia toda una serie
de derechos. Y en el tema que estamos tocando, va a decir que la persona tiene derecho a estar acompañada antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, los allegados, el abogado, etcétera, etcétera. Y en el caso, acá ahora les voy a hacer una aclaración. En el caso que la internación sea involuntaria o voluntaria prolongada, esas condiciones tienen que ser supervisadas. ¿Cómo van a ser supervisadas? Bueno, como les dije, en el caso de que es prolongada, a través de darle intervención al juez. Y en el caso de que es involuntaria, aparece el juez que va a controlar, tiene un control de legalidad de esa internación, y además la persona va a contar con su abogado. Bien, ¿qué es lo que nos va a decir el artículo 22, que es el que refiere específicamente al defensor? Que la persona internada involuntariamente, o su representante legal, tiene derecho a designar un estado. Y además dice que si no lo hace, el Estado tiene la obligación de ponerle uno. ¿Qué es lo que me interesa acá poner sobre el tapete? En primer lugar, es una designación subsidiaria la que efectúa el juez, porque la persona tiene el poder, la facultad, el derecho de elegir a quien considere que es su letrado de confianza. Si no lo hace, porque no puede, porque no quiere, ahí sí aparece el deber jurisdiccional de provérselo. Y el otro tema que me parece interesante es marcar que la designación es a partir del momento en que la persona se encuentra internada. Porque ha habido algunos casos aislados en donde se ha intentado cautelarmente designar a la defensa pública para que colabore en lograr la internación involuntaria de una persona. No corresponde. La intervención de la defensa técnica en los términos del artículo 22 es a partir que la persona está internada. Otra de las cuestiones importantes, y esto es común para cualquier defensa, ya sea pública o privada, es que tiene que cumplir con las directivas de su mandante, es decir, tiene que respetar la voluntad y la preferencia de la persona internada. Ahora, uno puede decir, pero yo como abogado, cualquier abogado, público o privado, lo que tiene que hacer es aconsejar, asesorar a su cliente, a su asistido, de la mejor manera posible. Uno podría decir, y esto que voy a decir es absolutamente políticamente incorrecto, podría decirle, señor, ¿usted está seguro? ¿No le parece que por ahí tendría que un par de días más? Una cosa es preguntar, averiguar, pero si la persona insiste, es deber del abogado hacer todo lo posible para que la persona salga. Acordémonos que en las internaciones involuntarias está la otra pata, que va a ser el defensor público de menores incapaces. Así que la defensa técnica tiene que cumplir con lo que le pide su cliente. Esto es, lo traje porque acá vemos que en el Código Procesal de Familia de Chaco está establecido que siempre el juez tiene que designar un defensor oficial. Yo considero que, mejor dicho, les voy a explicar, les quiero marcar algo que para mí es importante. En el caso en que la persona esté internada, la designación va a ser de un defensor oficial en tanto y en cuanto la propia persona no elija su defensor. Ahora, con respecto al defensor oficial, sí, porque estas son cuestiones que se han planteado en algunas ocasiones. Si la persona que está internada es una persona que tiene un patrimonio muy importante, ¿es justo distraer los escasos recursos de la defensa pública en una persona que puede pagar un abogado particular? Acá hay varias variables que hay que tener en consideración.
por ejemplo, en el Ministerio Público de la Defensa Nacional está planteado que es frente a la falta de recursos, es decir, una persona que tiene patrimonio, se le debería designar el tribunal un abogado de la matrícula. Hay una postura doctrinaria que entiende que cuando la internación es involuntaria, es decir, la persona no quiere internarse y es el Estado el que efectúa la internación, debería también hacerse cargo en esos casos de proveerle de una defensa que no le signifique además pagar. Se los dejo planteado, yo creo que las dos opiniones en este caso puntual son válidas, pero también creo que frente a una situación de mucho dinero, no correspondería. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero se los traje porque ustedes lo tienen expresamente puesto en el caso de las internaciones involuntarias. Bueno, en el caso nuestro, en el caso de la Justicia Nacional, la Defensora General de la Nación ha dictado diversas resoluciones mediante las cuales ha creado una unidad de letrados de personas menores de edad internadas, una unidad de letrados artículo 22 para aquellas personas internadas que no tienen proceso de restricción a la capacidad, y una resolución en la cual cuando la persona tiene un proceso de restricción a la capacidad y por alguna descompensación la internan en forma involuntaria, el que también va a cumplir la función de defensa técnica del artículo 22 es el defensor público curador. Esto está regulado en el marco de la Justicia Nacional con estas resoluciones que les estoy mencionando. Ahora, volviendo al tema económico, los principios de salud mental, que como les dije recién, forman parte de la Ley de Salud Mental, establece que se va a designar a una persona, a un abogado, en la medida en que carezca de medios suficientes. Y acá está lo que les decía antes, que hay parte de la doctrina que entiende que además este no es un requisito que esté contemplado en el artículo 22. Y si nosotros tenemos que los principios forman parte de la Ley de Salud Mental y tenemos el artículo 22, que es un artículo, un precepto de la Ley de Salud Mental, y nos encontramos, la decisión se va a zanjar siempre por aquello del principio pro homine, que es decir, lo que para el abogado defensor está oponerse a la internación, solicitar la externación y por supuesto tiene el derecho de revisar las actuaciones en cualquier momento. Bueno, ¿está facultado el defensor frente al pedido de su asistido para negarse a efectuar todos los planteos pertinentes para lograr la externación? Bueno, esto yo ya lo contesté, no puede. Es una defensa técnica, tiene la obligación de cumplir con su cometido de acuerdo a las instrucciones. Ahora, haciendo entonces un mini resumen de lo que vengo diciendo hasta ahora, como defensa técnica tiene que respetar la voluntad de la persona, este es un derecho que se le garantiza a partir del momento que está internado. Si la persona está internada, el establecimiento de salud tiene la obligación de informarle inmediatamente de este derecho, y además, en el caso que no pueda comprender la voluntad, es decir, no está en condiciones la persona de decir yo quiero designar a alguien, entonces es el establecimiento asistencial el que tiene que ponerse en contacto con la defensa pública. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de una persona que justamente porque está atravesando una crisis aguda, no puede designar a un abogado? En el caso de la Ley de Salud Mental, esto está previsto en la reglamentación. Es decir, cuando la persona no está en condiciones de darle instrucciones, el letrado lo que sí va a tener que hacer es trabajar para lograr todas aquellas medidas que sean las mejores
para que se lo derive a un establecimiento que tenga lo menos restrictivo posible, o en el caso lograr la correspondiente externación. Y además, mientras está internado, verificar que se cumplan con las condiciones adecuadas de internación, es decir, que se respeten sus derechos como paciente que está internado. Bien. Otra de las cuestiones importantes es que el juez le corresponde garantizar que no haya conflicto de intereses entre la persona y el letrado, porque lo que ocurre muchas veces, y esto sobre todo se ha visto en internaciones, pero sobre todo se lo ve por ahí en procesos de restricción, en donde el abogado de la persona es alguien muchas veces puesto por alguien de la familia con el que hay conflicto de intereses. Entonces, al juez le corresponde verificar y estar atento que ese abogado sea un abogado que va a cumplir con la función que tiene, que es cumplir con las directivas de su asistido y no con las de alguien de la familia, ¿no? Es decir, si el juez ve que hay algún conflicto de intereses, tiene que lograr el reemplazo, poner a otro defensor. Bien, ¿cuándo cesa la actuación del defensor? Hay dos situaciones claves. Una es cuando la persona sale egresada, o sea, le dan la externación, concluye. Y la otra es que en ciertas situaciones, digamos, la persona por ahí todavía tiene criterio de internación, pero ya no hay una situación de riesgo cierto inminente. Es decir, en ese caso, el equipo interdisciplinario del lugar donde está internado transforma esa internación involuntaria en voluntaria, y entonces cesa la intervención de la defensa técnica. Hay dos situaciones en que la Ley de Salud Mental establece expresamente que se van a considerar siempre internaciones involuntarias. Uno es la de las personas menores de edad y otro es la de lo que la ley llama personas interdictas. Tenemos que tener presente que la ley es de fines del 2010, el Código Civil y Comercial es de septiembre del 2015. Tenemos 5 años en donde hay una modificación abismal en lo que es la figura de la incapacidad. ¿Cómo es hoy leído esto? Y es leído con las personas que tienen procesos de restricción a la capacidad, ingresan dentro de la situación de internación involuntaria. Otra de las cuestiones que me parece importante remarcar es que cualquier internación que sea solicitada por un representante legal también se considera siempre internación involuntaria. La única internación voluntaria es la que presta el consentimiento informado la persona en forma personal, individual. Además, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, se va a tener que tener en cuenta la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos. Sin perjuicio, entonces, de que estamos en presencia de internaciones que la propia ley reputa involuntarias, la reglamentación da una serie de deberes que debe cumplir la clínica con respecto a ellos. Y dice, ofrecer alternativas terapéuticas de manera comprensible, recabar la opinión, dejar constancia en la historia clínica, poner a disposición la suscripción del consentimiento informado. Si hay un impedimento, lo tiene que también dejar en la historia, dejar constancia si los padres se comunicaron con los padres, etcétera, etcétera. Ahora, estamos diciendo que es una internación involuntaria y se le pide el consentimiento informado. Bueno, claramente sabemos que en la medida en que la persona acepte la internación, va a tener mejor adherencia al tratamiento. Pero, como les dije hace un ratito, la internación involuntaria le da un plus de derechos a las personas que están internadas, por lo cual, más allá de que firme la historia clínica, que preste el consentimiento informado, está muy bueno que tenga abogado letrado. Entonces, en este marco empezó a haber algún tipo de discusión que se trasladó a la doctrina y en algunos supuestos a la jurisdicción, que qué pasaba con las personas menores de edad a partir del Código Civil y el artículo 26. Recordemos simplemente que el 26 trae una franja etaria que va entre los 3 y los 16, tiene aptitud para decidir el adolescente en tanto y en cuanto no sea invasivo ni le provoque daño grave o riesgo en la salud física
Si le provoca esos daños, va a tener que ser va a prestar el asistimiento junto con el representante legal, y si tiene más de 16, como si fuera adulto, para el cuidado del propio cuerpo. También acá con el cuidado del propio cuerpo no hay una postura uniforme, hay quienes entienden que a partir de los 16 hay una mayoría de edad anticipada para todo el tema de salud, hay otros que entienden, donde yo estoy incluida, que no es cualquier acto, sino es algo que sea cuidado al propio cuerpo. Pero bueno, independientemente de esto, entonces, lo que tenemos es acá un artículo 26, y la pregunta, si entonces los adolescentes siguen siendo comprendidos dentro del artículo del código, perdón, de la ley de salud mental, que establece que se reputan involuntarias, o a partir del artículo 26 esto cambia. Hay un tema que me parece que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta, que dentro de la niñez hay dos grandes rubros, que son los derechos participativos o emancipadores y los derechos protectores de la infancia. En los primeros se van dando derechos a medida que van creciendo, de forma gradual, mientras que los derechos protectorios tienen carácter universal y son durante todo el curso de la minoridad de edad. Por lo tanto, independientemente de la edad, tienen vigencia estos derechos protectorios, y entonces la respuesta claramente es que las personas menores de edad siguen siendo consideradas internaciones involuntarias. Y este fallo de Bariloche que les traigo, de la jueza Marcela Pájaro, una excelente jueza que en este momento ha ganado un concurso y ahora es camarista civil, planteó, era un expediente donde había una protección de derechos. La joven estaba en un establecimiento público, pero no por salud mental, sino porque tenía una familia disfuncional. A raíz de que tiene una cuestión que se descompensa, es internada en un hospital de salud mental, y la chica, la adolescente, presta su conformidad. No le dan intervención a la jueza. Cuando la jueza se toma conocimiento de esto, más allá de que la chica ya había sido externada, les dice: momentito, ojo, no se equivoquen, esto es una internación involuntaria, y además esto le da una garantía reforzada a adolescentes en situación de vulnerabilidad. Así que siempre se va a reputar involuntaria. Ley específica sigue vigente sobre un código general que trata de otras cuestiones. Y también para que tengan en cuenta, porque estas son cuestiones que se han planteado, yo les traje, no sé cómo voy con el horario, voy bien, ¿no? Tengo tiempo todavía, ¿no es cierto? Les he traído algunos fallos donde lo que se planteaba era que a veces los defensores de menores incapaces planteaban y solicitaban la designación de la defensa pública para personas que estaban alojadas en establecimientos geriátricos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en las internaciones es un tratamiento, claramente, pero es un tratamiento el más restrictivo que puede existir, y en ese marco lo que hay que tratar es que la persona esté el menos tiempo posible, es excepcional, que salga lo más rápido. Que no es el caso de los geriátricos, donde ellos prestan, es una prestación social de habitación, alimentación, vivienda, etc. La persona vive ahí, por lo tanto no se pueden cumplir con los recaudos de la ley de salud mental, que es que esté internada el tiempo más breve posible. En este marco, yo acá les traje un par de proveídos, donde es la propia persona la que no se quiere ir, está a gusto, conforme, y entonces se rechaza el pedido de designación de la defensa pública como abogados de personas alojadas en geriátricos. Este es otro, son proveídos, como les digo, de la Justicia Nacional de hace muchos años, cuando arrancó el tema de la Ley de Salud Mental. Parecidos argumentos a los que les traigo de los establecimientos geriátricos,
son, bueno, y este es uno bastante reciente, por eso se los traje, de General Roca, pero más o menos, digamos, los argumentos son los mismos. Se encuentra compensado, no es un usuario de salud mental, junto con estos de los establecimientos geriátricos, argumentos similares tenemos en los hogares, los hogares con centro de día. Hay personas, generalmente son personas con discapacidad intelectual. En muchos casos, algunas personas van durante el día y a la tardecita vuelven a su casa, y otras viven allí. Entonces, los mismos argumentos. No hay una situación de riesgo, es una persona que vive ahí, y no se puede incluir en el marco del artículo 22. Así que tenemos que establecimientos geriátricos, hogares y centros de rehabilitación, lo mismo. En este caso era una persona que tenía una sentencia de insania, un expediente viejo, pero tampoco se hace lugar porque justamente es su lugar, es el lugar donde vive. Así que por estas cuestiones, en estos casos, no corresponde designar defensa técnica de estas personas que viven allí. Dentro de las 100 reglas de Brasilia, que se los mencioné al principio, justamente lo que busca el objeto, la finalidad de las reglas, es garantizar las condiciones de un acceso efectivo a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Dentro de las distintas vulnerabilidades que menciona la regla, en lo que a nosotros nos corresponde, tenemos las personas con discapacidad psicosocial, que además en algunas oportunidades a eso le podemos agregar la pobreza, le podemos agregar el género, le podemos agregar la menor edad, le podemos agregar si es una persona migrante, etcétera, etcétera. Bien. Lo que tiene algunas reglas puntualmente donde establece que las acciones tendientes a garantizar la asistencia técnico-jurídico tienen que ser gratuitas, y una vez más, después viene el pero, que es en tanto esas personas no se encuentren con posibilidades económicas de afrontar los gastos con sus propios recursos. Pero, digamos, la defensa de las personas vulnerables también está presente en las 100 reglas de Brasilia. Ahora bien, llegando a los procesos de restricción a la capacidad, el artículo 31, dentro de las reglas generales, establece en el inciso E el derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que va a ser dada por el Estado si carece de medios. En similar redacción lo establece el artículo 5, bueno, me comí el inciso del Código Procesal de Familia de la provincia de Chaco. A su vez, también garantiza la presencia para que lo asista en todas las audiencias que fije el juez, y del mismo modo, este precepto lo encontramos en el artículo 207. Y si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso compareció sin abogado, también se le debe designar uno, precepto que también encontramos en el Código Procesal de Familia. Es decir, como vemos, el Código Procesal de Familia del Chaco, en sintonía con el Código Civil, establece en 3 preceptos distintos la necesidad de garantizar la defensa en los procesos de restricción a la capacidad, totalmente diferente a lo que era antes con el Código Civil derogado. Ahora bien, yo les dije al principio que hablábamos de que era subsidiario. Lo mismo que pasa en el caso de las internaciones involuntarias ocurre en el caso de los procesos de restricción a la capacidad. Cuando se notifica la apertura del proceso, tiene el juez que proveerle una defensa técnica. Yo acá les traje 2 casos, yo después ustedes ya van a tener el Power, lo dejo a su disposición, en donde lo que había ocurrido es que la persona había designado a su propio abogado, y el juez, a su vez, había designado a la defensa pública. Porque a veces lo que ocurre es que hay una confusión de concepto. Una cosa es, como yo digo siempre, el cargo. Nosotros en la justicia nacional, en el ámbito nacional, los defensores públicos curadores, ese es el cargo,
pueden cumplir funciones de defensa técnica de personas internadas involuntarias, pueden cumplir funciones de defensa técnica en los procesos de restricción, pueden cumplir funciones de apoyo y pueden cumplir funciones de curador. Es decir, si estamos en el marco de un proceso de restricción que se abre a prueba y la persona designa a un abogado de su confianza, no debería haber otro abogado. Les digo no debería porque de los dos fallos que les traje, en uno, la Cámara Civil, poco ayornada, la sala de la Cámara Civil, dijo que tenían funciones distintas y que entonces el curador público tenía que seguir interviniendo. Porque la diferencia estaba dada en que el defensor iba a hacer lo que le pareciera mejor, olvidándose que el defensor también es una defensa técnica y que tiene que cumplir con lo que le pide su asistido. En cambio, en el segundo caso, que además había tenido una actuación había impugnado la pericia, etcétera, la defensa técnica, fue revocado. Por eso se los traje para que vieran, ¿no? Claramente, una coexistencia de dos defensas técnicas, vuelvo a lo que les dije antes, es perder recursos escasos en gente que no los necesita. Bien, así como la persona internada de forma involuntaria puede estar en una situación padeciendo una crisis aguda que no puede estar en condiciones de designar, puede ocurrir lo mismo porque la persona está en una situación que no puede decir. Esto ocurrió en Puerto Madryn, en el cual, designada la defensa pública, va a conocer a su asistido y una vez que lo conoce, pide el cese de su designación porque dice que no pudo entablar comunicación, entonces que no sabe cuáles son las instrucciones y que ya tenemos el juez que va a velar por el debido proceso y además la pata del Ministerio Público de Menores Incapaces. El juzgado no hace lugar, la defensora oficial apela y llega a la alzada, en donde la alzada va a plantear que la participación del proceso de la asistencia pretende garantizar el derecho de acceso a la justicia, incluyendo el de defensa en juicio, porque claramente la persona, el abogado en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a garantizar que se le den los apoyos que necesita y que además, una cosa que me parece que es muy importante tener en cuenta, es distinta la función del Ministerio de Menores Incapaces de la defensa pública que cumple las funciones de defensa técnica, en el caso de la Justicia Nacional, el defensor público curador. Así que, como verán, también estuvo previsto y está perfecto que la alzada haya confirmado lo que dijo el juez de primera instancia. Bien. Además, tenemos la observación general número 1. El Comité sobre las Personas con Discapacidad ya ha sacado varias observaciones. La primera la dedicó al artículo 12, que es muy importante porque consideró que había algunas confusiones y que tenía que traer claridad y luz a la cuestión. ¿Qué es lo que va a decir en lo que a nosotros nos interesa puntualmente? Cuando a pesar de haber hecho un esfuerzo muy importante, no es posible saber cuál es la voluntad y las preferencias de la persona, no corresponde ir al interés superior, sino que lo que hay que ver es la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias de la persona. Porque el interés superior no se lo puede hacer una analogía con el interés superior del niño, en donde, en definitiva, el que va a definir la situación es el juez. Acá lo que hay que hacer es definir qué es lo que la persona querría. Eso es muy importante. Así que observación general número 1, nos tenemos que acordar, interés superior lo tacha expresamente. Bien, y después, en ese marco, que lo que vamos a tener en cuenta es la mejor interpretación posible de la voluntad de las preferencias, vamos a tener entonces que no va a ser el buen padre de familia del Código de Vélez, no va a ser lo que el abogado piense que es lo mejor desde su propia subjetividad, sino ponerse en el lugar del otro, que podrá hacer a través de su historia de vida, a través de directivas anticipadas, etcétera, las posibilidades, lo que se pueda. Ahora bien,
Les traje acá, son 3 fallos, en donde la Cámara Civil Nacional designa defensas privadas, particulares, es decir, abogados de la matrícula. La defensora ante la Cámara, la defensora de menores ante la Cámara, interpone recurso extraordinario que no es concedido, va en queja, y la Corte los resuelve. Los traje por lo siguiente. En los 3 casos, los 3 fallos, que son de la misma fecha, son 3 fallos donde el eje es la vulnerabilidad. Sin embargo, quiero aclararles una cosa. Si bien parte de la vulnerabilidad, que es un concepto que nosotros como abogados no podemos omitir desde ya, la Corte no le queda más remedio. Primero que dice que han sido fallos con afirmaciones dogmáticas, y aunque no lo dice expresamente, está claro que considera que son sentencias arbitrarias, y además no le queda más remedio que meterse en cuestiones de hecho y de prueba para poder llegar a la conclusión de que justamente han sido dogmáticas. En los 3 casos eran realmente muy poquito lo que tenía la persona. Una de las personas tenía una pensión por discapacidad, otra de las personas tenía derechos en expectativa, eran cosas realmente otra tenía inmuebles que estaban, dos inmuebles chiquitos que estaban destruidos, que era imposible de alquilar. Entonces, en estos 3 fallos, después si les interesa, a su disposición, además yo escribí un artículo en El Dial sobre este tema. ¿Qué es lo que hace la Corte en los 3 casos? Da una serie de pautas para evaluar la pertinencia a la designación de la defensa pública. ¿Qué es lo que va a decir? En primer lugar, que hay que acreditar el patrimonio. No es suficiente con denunciar y decir esta persona tiene esto, tiene aquello, no. Hay que acreditar, aunque sea sumariamente, la existencia de titularidad, siendo insuficiente la mera denuncia de titularidad o titularidad incierta. Los bienes o sus proporciones tienen que ostentar envergadura suficiente para, en primer lugar, que la persona pueda cubrir todos sus gastos, tener una vida digna, y luego afrontar los gastos de un honorario. En tercero, tiene que tener en cuenta, el escrutinio tiene que tener en cuenta si son bienes improductivos o en mal estado, porque yo como defensora pública curadora he tenido departamentos que no tenían nada, estaban hasta los pisos levantados, sin baño, sin nada, porque en algunas ocasiones el accionar de la justicia llega cuando ya las situaciones son muy complejas. Así que me parece interesante estas que son pautas que da la Corte, de la mano con la vulnerabilidad, pero no es una vulnerabilidad de un millonario, es una vulnerabilidad de personas que tienen muy escaso patrimonio. Juntamente con esto, hay otras variables a considerar, que es, entre otras, la actuación de la defensa pública siempre es de excepción. No se ha de recurrir a la defensa pública cuando los gastos pueden ser afrontados por la persona sin merma de su calidad de vida. Por supuesto que debe corroborarse la vulnerabilidad a través de una evaluación contextual íntegra, es decir, red familiar y social, recursos económicos, etcétera, etcétera. Y la carencia o insuficiencia de bienes no puede estar sujeta a una situación hipotética. Es decir, si la persona en el momento uno dice, esta persona va a tener una situación que a futuro le puede pasar, no, situaciones hipotéticas no, porque si las situaciones hipotéticas se convierten en realidad, hay un Ministerio Público de Menores Incapaces que va a poder decir, bueno, señor juez, ahora sí, señor juez o señora jueza, ahora sí corresponde designar a la defensa pública. Así que, bueno, estas me parece que son variables importantes a considerar para poder llegar a la defensa pública. Y los tenemos en los principios, con respecto a los apoyos, los principios para la protección de enfermos mentales de Naciones Unidas los prevé cuando dice que cuando una corte o tribunal determina que una persona tiene una enfermedad que no puede ocuparse de sus propios asuntos,
y se le va a designar las medidas que sean necesarias. Bueno, acá tenemos los apoyos, ya los principios de Naciones Unidas hablan de apoyos. Tenemos dos tipos de apoyo que me parece muy importante diferenciar. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de los apoyos para las actividades de la vida diaria, que son los que prevé el artículo 19, que son asistencia domiciliaria, residencial, acompañante terapéutico, etcétera, etcétera. Son apoyos que no son para el ejercicio de actividad jurídica, son apoyos para las actividades de la vida diaria, grupos de pares, redes, la salita del barrio, la iglesia, etcétera. Apoyos para las actividades de la vida diaria. Y, obviamente, los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, que son de los que se ocupa el Código Civil y Comercial en los procesos de restricción a la capacidad. ¿Qué es lo que nos va a decir el artículo 12? Que la persona va a ejercer los derechos por sí misma, pero no deja de reconocer que a veces la persona puede tener dificultades para hacerlo sola. Ahí aparece el apoyo. Y a su vez, el apoyo, para evitar que pueda aprovecharse de esta persona vulnerable o ejercer influencia indebida, etcétera, aparecen las salvaguardas, que una palabra que define fácil y expresamente qué es una salvaguarda es control, contralor. Las salvaguardas son los controles para evitar que los apoyos ejerzan influencias indebidas o decidan lesionando el derecho que tiene la persona a decidir por sí misma. Entonces, tenemos que el Código Civil y Comercial actual, tenemos en una punta la capacidad, presunción de capacidad de todos, en la otra punta incapacidad, y en el medio las restricciones a la capacidad, más el único supuesto de inhabilitación, que es la prodigalidad. Dentro de este esquema va a haber distintas modalidades a la hora de establecer la parte dispositiva de la sentencia. El juez puede restringir la capacidad para uno o más actos. Recordemos que en la parte dispositiva solo tiene que ponerse lo que se restringe, no hay que decir conserva el derecho de tal cosa y qué sé yo, porque es de mala técnica. Lo que hay que decir es qué es lo que se limita, qué es lo que se restringe, uno o más actos. Y la designación de uno o más apoyos para asistir. Esa es una posibilidad. La segunda es la declaración de inhabilitación por prodigalidad, con la designación de uno o más apoyos para asistir en los actos de disposición o de administración que define el juez. Restricción a la capacidad para uno o más actos, designando apoyo uno o más, pero acá sí, con facultades para representar. Fíjense que el apoyo en el marco de los procesos de restricción a la capacidad pueden asistir o pueden representar. Y finalmente la declaración de incapacidad con la designación de un curador. Entonces, es importante, porque a veces es como que yo digo, a veces parecería que da como un pudor poner curador, y entonces declaran la incapacidad, pero ponen apoyo intenso o apoyo con facultades para representarlo. Si la persona está en la situación del 32 infine, que no puede darse a entender de ninguna manera por ningún medio, el apoyo resulta ineficaz o insuficiente, va declaración de incapacidad y designación de uno o más curadores. Bien, entonces, ¿cuáles son los supuestos para restringir la capacidad? Persona tiene que tener por lo menos 13 años cumplidos, a diferencia de antes que era 14. Desaparecen las categorías de menor adulto y menor impúber, aparece la de adolescente o menor niño o mayor de edad. Entonces, los dos supuestos, adicción o alteración permanente, mental, prolongada, de suficiente entidad, cuyo ejercicio por sí solo pueda provocar un daño a su persona, a su patrimonio, aparece la figura del apoyo. ¿Qué es lo que nos va a decir el apoyo? El artículo 43 dice que los apoyos pueden ser cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona en la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Favorece la autonomía, facilita la comunicación, la promoción. Les quiero contar algo porque ayer, o antes de ayer, recibí un fallo que todavía no está publicado, de Neuquén, donde una persona le solicita al juez la designación de apoyos
y cuando el juez lo quiere abrir a prueba, la persona interpone revocatoria y dice, no, pero es que yo no quiero un proceso de restricción en la capacidad, yo quiero que usted me nombre un apoyo, que yo quiero que sea mi abuelo, y lo que el juez va a plantear, y yo en principio estoy de acuerdo con esto que dice el juez, es que no corresponde, porque eso es un apoyo extrajudicial, y en el marco de las restricciones a la capacidad, el juez va a designar apoyos judiciales. Lo que le dice es, no, pero entonces vaya y desígnelo usted solo, porque es extrajudicial. Yo lo que considero es que esta es una definición, primero que este artículo fue agregado, no fue de entrada, fue agregado después, ya cuando el proyecto ya había sido presentado. Lo que está dando es una definición amplia y general de lo que es un apoyo. Pero yo considero, en sintonía con lo que dijo esta jueza, que acá el apoyo es solamente judicial, en el marco de los procesos de restricción a la capacidad judicial. Pero no me quedo con esa respuesta, lo voy a seguir pensando a ver si me sale otra cuestión. Bueno, esto ya les dije. Una cosa que también es importante, es la propia persona la que designa, mejor dicho, es la propia persona la que elige los apoyos y el juez es el que los designa. Y lo de las funciones que ya se los dije. Bien. ¿Cuándo el juez no le va a quedar más remedio que designarlo él? Si son imprescindibles y no hubo caso y la persona no los designó. O también podría haber algún caso en que la persona elija un apoyo, por ejemplo, una persona que tiene una problemática muy severa de consumo de drogas y elige como apoyo a alguien con el que se droga. Bueno, obviamente en ese caso el juez no lo va a designar, pero en esos casos, porque tenemos que partir que el principio general es que es la propia persona la que elige sus apoyos, va a tener que hacerlo de forma fundada, pero no es que el juez no tiene posibilidades de hacerlo, claramente en ese caso no lo va a aceptar fundadamente. Otra de las cuestiones que ya lo mencioné es que el apoyo no es unipersonal, y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que los apoyos pueden ser, yo siempre digo que cuando uno tiene padres grandes y son varios hermanos, a veces se distribuyen las funciones, vos haces tal cosa, vos haces tal otra. Bueno, con los apoyos pasa lo mismo, pueden ser, el juez los puede designar en forma indistinta, en forma conjunta, en forma alternada, a vos para tales cosas, a vos para tales otras. Eso se ve en cada caso en particular. Y otra de las cuestiones que también es importante es, que también lo dice la observación general número 1 del comité, es que la persona tiene el derecho del mundo a rechazar el apoyo o ponerle fin al que eligió. Yo tuve el caso de una asistida mía, que yo era su apoyo, tenía una problemática muy importante con su madre, pero un día vino y me dijo, doctora, yo no quiero que usted sea más mi apoyo, tenía un vínculo conflictivo con su madre, pero estaba en ese momento de luna de miel con la mamá. No quiero que sea usted ni quiero que sea ningún otro curador público, quiero que sea mi madre. Y bueno, yo lo fundé justamente en esto. Dije, bueno, ella tiene derecho a elegirla a su madre. El día de mañana, cuando la relación de vuelta tenga alguno de sus bajos, ahora estaba en un alto, se verá, pero en este momento se podía cumplir con lo que era su derecho, que era que quería que fuera su madre el apoyo. Bien. Esto es el código de ustedes, está perfecto que lo diga claramente, el sistema de apoyo designado para la toma de decisiones está sujeto al debido contralor judicial, con la intervención del Ministerio Público, por lo tanto, acá estamos en presencia, nada más ni nada menos que de la salvaguardia. Dentro de las salvaguardias tenemos otras, los informes socioambientales, que pide autorización previa para firmar una escritura, que rinda cuentas, etc. Pero este precepto me pareció muy bueno y por eso se los traje. Otra de las cuestiones que me parece muy importante traerles es que los apoyos tienen que ser designados para cumplir con actos jurídicos formales específicamente determinados. Y en esos casos además tiene que establecer las condiciones de validez, es decir, si la persona tiene la firma de escrituras públicas para la venta, o va a ser con la asistencia de su apoyo. De no efectuarlo,
esa operación va a ser nula de acuerdo con el artículo tal. Es decir, tiene que estar previsto, pero tienen que ser en relación con actos jurídicos formales. En la parte dispositiva de una sentencia no corresponde poner, por ejemplo, como yo he visto, por eso se los digo, que el apoyo lo ayude a higienizarse, a alimentarse, o sea, no, son actos jurídicos, ¿no? Es importante marcarlo también. Y otra de las cuestiones que yo llamo de contenido mixto es porque, vieron que yo les dije que los apoyos podían ser para asistir o para representar en determinados actos, porque todas las personas no somos iguales en aptitudes para todas las cosas. Entonces, yo, por ejemplo, soy un desastre para las cuentas, para todo lo que sea hacer cuentas, soy un desastre. Obviamente, en ese caso yo voy a recurrir, voy a pedir ayuda, si tengo que hacer los bienes personales a un contador. Bueno, con las personas también en los procesos de restricción a la capacidad pasa lo mismo. Entonces, lo que se ve mucho en las partes dispositivas es que las juezas y los jueces lo que hacen es designan apoyo con facultades de asistir para determinados actos jurídicos y apoyo con facultades para representar para otros actos jurídicos. Bien. Y con esto doy por terminada mi conferencia y a su disposición para lo que quieran. Muchísimas gracias, doctora Pagano. Excelente todos los comentarios que están haciendo acá en el chat sobre su exposición. Le vamos a dar la palabra a la doctora Alcalá para hacer el cierre de la tarde de hoy. Bueno, Luz, ¿qué decirte? La verdad que fue una tarde maravillosa con tu exposición. Creo que no hay preguntas porque fuiste sumamente clara. Y te agradezco el compartir el power con todos nosotros. Realmente has superado todas las expectativas y creo que, como tu nombre lo indica, nos diste luz en muchos aspectos que todavía cuestan un poquito incorporar dentro de toda esta temática, que es la capacidad, la restricción a la capacidad, las internaciones voluntarias e involuntarias. Así que te agradezco de corazón. Has hecho un enorme aporte a la provincia del Chaco. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Y vuelvo a decir, cualquiera de los fallos que a ustedes les parezca que les pueden ser útiles, me los piden. Yo no tengo inconveniente en compartir todo, porque la verdad es que yo creo que esto es así, es un ida y vuelta, me alegro horrores de que les haya sido útil y a su disposición. Muchas gracias, Luz, muchas gracias. Conocemos de tu sencillez, tu humildad, tu empatía, así que muy amable, gracias. Chao. Bueno, de esta manera... Bueno, entonces... Sí, vamos a concluir esta jornada y mañana los esperamos a esta misma hora por este mismo canal para hablar sobre derecho penal, pena ilícita a cargo del defensor Pablo Bacani, que también creo que va a estar muy interesante. Así que los y las esperamos. Gracias.